Bueno, estamos en compañía del profesor Amalio Belmonte, secretario general de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, la semana que recién culminó tuvo dos episodios que tienen que ver con la actividad universitaria muy particulares. Por un lado, lo que ocurre aún, al parecer, de acuerdo a la información que se maneja en la Universidad de Oriente con la toma del rectorado en su sede de Cumaná, en el estado Sucre, y un paro que comenzó por lo pronto de 24 horas el día jueves, pero que va a continuar esta semana. Y en ese sentido, nos lo decía aquí la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, esto va en camino probablemente hacia una hora cero o paralización de las actividades universitarias en el país, ¿no? Sobre todo en las universidades autónomas. Ahora, gracias Amalio por estar con nosotros, compartir pues estos temas y otros que pudieran venir en el desarrollo de la conversación, pero quisiera que nos ubicar un poquito, ¿no?, en lo que ocurre aún en la Universidad de Oriente y bueno, y esto de que se visualiza o se vislumbra de una paralización de actividades definitivamente. Sí, bueno, buenos días para ti y para toda la audiencia. Sí, lo de la Universidad de Oriente es muy grave porque quienes han hecho la irrupción en el despacho de la rectora han dicho que actúan en nombre de un alto funcionario del gobierno. Y ese alto funcionario no lo ha desmentido, lo cual es muy grave. Y lo otro es que la rectora Milena Bravo, que ha defendido junto con su consejo universitario con mucha gallardía y con mucha consecuencia la situación de invasión que tiene, ha recurrido a los organismos del poder público para que actúen y desalojen a estas personas, ha intentado comunicarse con el ministerio, ha tenido algunas respuestas ambiguas, pero lo que preocupa es que no hay una acción del ministerio actuando contra unas personas que en su nombre están diciendo que ellos tienen el derecho de tomar y declararse autoridad universitaria. Eso es muy grave. Primero porque el hecho en sí mismo es condenable y en segundo lugar porque eso pudiera tener un efecto multiplicador. Pudiera alguien considerarse autorizado, dado que contra esa gente no se ha actuado ni quieren actuar los organismos del Estado Sucre contra esa persona, sobre todo en Cumaná, alguna otra persona pudiera pensar, bueno, que tienen libertad para seguir actuando así, y ya tenemos alguna experiencia. Y eso ocurre en el marco de una situación de agresión a las instituciones de carácter democrático, donde se respetan valores, donde se promueven valores de carácter, digamos, de controversia pacífica, en fin, las instituciones donde hay debate, donde hay democracia, están siendo asediadas. Y en este caso, la academia, que forma parte de esas instituciones, tiene un desafío muy grave, muy importante en la Universidad de Oriente. Hasta el momento la rectora nos ha dicho que no ha tenido una respuesta firme. Ha habido una que otra llamada, pero una acción para desalojar a esas personas que están allí, que son un pequeño grupo, algunos de ellos son funcionarios de otros organismos no son oficiales. Estudiantes el grupo en total. Hay uno que es estudiante, pero el resto son funcionarios de una institución del Ejecutivo Regional que no tienen nada que ver con la Universidad de Oriente. En ese caso es muy grave que eso esté ocurriendo así, que alguien asuma y se abrogue el poder de invadir un espacio académico utilizando procedimientos que son distintos a lo que es la vida académica. Sí, me decían que entre los reclamos están temas de carácter administrativo, que no tiene sobre ello ninguna responsabilidad de la propia rectoría de la Universidad de Oriente, que es un tema que tiene que resolver precisamente es el Ministerio de Educación Universitaria y no la universidad como tal. Esa ha sido una excusa, según nos han dicho. Sí, claro, esa metodología también la sufre a veces la Universidad Central de Venezuela. Muchas veces se nos toman las puertas o se intenta asediar el edificio rectoral exigiendo reivindicaciones o soluciones a problemas que le correspondan al Ejecutivo. Nosotros hemos sido víctimas de eso, personas que dicen, mire, no nos han pagado el aumento del cestatique, no funciona tal servicio, y resulta que todo eso dependen de los recursos que manda el Ministerio. Y le hemos dicho a quienes actúan así que por qué no reclaman en la instancia correspondiente. Eso está ocurriendo con el caso de la profesora Milena Bravo, quien muy claramente ha expresado todo lo que esta gente está denunciando como carencias que tiene la universidad no depende de la universidad, depende del Ejecutivo Nacional. Pero claro, se opta por lo más fácil, es mucho más fácil para esas personas, fácil desde el punto de vista físico, no moral, asaltar una dependencia universitaria donde la gente no actúa con violencia. La rectora Milena Bravo ha hecho todo lo posible para que la comunidad no haga la repulsa que está haciendo, que es numerosa, que es colectiva, no se haga con los mismos términos de las personas que están allí. Bueno, eso nos ocurre en el resto de las universidades. Eso iba a decirte, Amalio, porque tú hablas al principio de una especie que pudiera ser de efecto multiplicador, es decir, que pudiera repetirse esto, que llega un grupo
quién sabe de dónde y dice que reivindica tal o cual planteamiento y se mete en el rectorado de la Universidad Central o en la Universidad del Zulia, en la Universidad de Carabobo o en la Universidad de los Andes, en cualquier otra. Sí, por eso es que la rectora Cecilia García Rocha ha dado una declaración o ha dado un documento, ha elaborado un documento junto con los rectores de Averú alertando sobre eso. ¿Por qué? Porque alguna gente en el país considera que en nombre de determinados principios, es como quien esas personas que en el exterior a veces colocan una bomba en un supermercado y dicen que como que el objetivo es tan puro, no importa que en el camino quede alguna gente destruida. Bueno, así pasa aquí. Alguna gente piensa que la concepción que tiene sobre la vida política del país le da derecho para utilizar métodos que son anticivilizatorios, que van contra toda forma de vida académica o de vida democrática. Entonces, pudiera eso ocurrir, y sobre eso estamos alerta. En el Consejo Universitario de la UCB se discutió ese asunto, que nuestra repulsa también tiene que ver con alertar acerca de que alguien pudiera pensar que está ungido de una suerte de derecho para también actuar de esa manera en otras universidades, y sobre eso hay que estar muy alerta. Ahora, en ese sentido, hay por lo pronto la intuición. Ha habido algunos episodios en el pasado que tú bien conoces en la propia Universidad Central de Venezuela, pero esto pudiera de repente, tal vez, pregunto, ser parte de una estrategia. Sí, es muy probable porque hemos visto además que se ha apelado mucho a que los colectivos actúen en todos lados. Inclusive hay gente del propio gobierno que repulsa, que está contra la acción de los colectivos, y a lo mejor podemos tener esa figura extraña a la democracia y además que muy agresiva actuando en otras instituciones, igual que se actúa contra la Asamblea Nacional, que se actúa a veces contra los periodistas. Pudiéramos entonces estar presentes frente a una manera de concebir la política como la política de la violencia, es decir, la no política, que es violentar aquellas instituciones que obviamente son diferentes al pensamiento oficialista. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, Amalio. Me gustaría entonces que nos siguiéramos dentro del tema universitario. Nos queda pendiente un planteamiento inicial que te hice sobre la posibilidad de un paro, ¿no? De un paro general, porque se inició el jueves de la semana pasada un paro de 24 horas, viene uno de 48, uno de 72, sí, uno de 96, por lo menos es lo que maneja la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios. Al retorno seguimos conversando con el profesor Amalio Belmonte, secretario general de la Universidad Central de Venezuela. Seguimos conversando con el profesor Amalio Belmonte. La semana pasada nos decía aquí la profesora Lourdes Ramírez que comienza un proceso, de hecho comenzó, como ya lo he mencionado, de paros escalonados. El jueves hubo uno de 24 horas, se aproxima otro de 48 esta semana, en fin. Con propósito, es como para despertar la atención de las autoridades, que son indiferentes, según dijo ella misma, con propósito de ir hacia una huelga general del sector universitario venezolano. En este momento y en este contexto, ¿tiene sentido una huelga? Nosotros planteada en términos extremos. Claro, ¿no? Yo hablo en nombre inclusive de las autoridades donde coincidimos. Las autoridades no podemos llamar ni promover paro, y además estamos conscientes que es importante mantener la universidad abierta. Y con respecto a esos llamados a hora cero, a paro general, a mí me parece que son inconvenientes. Por mucha justeza que hay, y existe, mire, hoy la actividad académica es casi una suerte de misión épica, de misión que tiene que ver con sacrificio, con mística. Pero conducirnos a un paro general yo creo que no es lo correcto, no es lo adecuado. No conduce nunca a una solución definitiva. Terminas por cerrar la universidad, por mantener la universidad en silencio, y eso no es lo importante. Eso no es lo que está planteado. Yo creo que puede haberse la presión. ¿Disfrutarían los adversarios de la Universidad Central o de las universidades autónomas con todo ello? Claro, dirían entonces que no estamos cumpliendo con... Y no porque ellos nos vayan a chantajear, sino que tampoco podemos ser vulnerables frente al gobierno, tampoco vamos a colocar la situación de vulnerabilidad. Y además hay que tener la universidad con la gente adentro, con los estudiantes adentro, con los profesores adentro, ciertamente en condiciones que no deberían aceptarse, es verdad, pero tenemos que escoger, pues, o se cierra la universidad o la mantenemos abierta, no a costa de todo, sino tratando de hacerlo con la mayor dignidad posible. Yo pienso que un paro es la última ratio, la última apelación que se puede hacer en unas circunstancias de carácter nacional que forma parte de una agenda política global. Pero un paro aislado en unas universidades nunca ha sido un método acertado ni positivo, y los efectos nunca han sido tampoco a favor de la causa que se quiere defender. Bueno, ya que hablamos del universo político local, Amalio, a la par de este tema universitario que abordamos y con episodios muy particulares que se presentaron en el sector como lo de la UDO y la posibilidad de un paro,
hay una Venezuela que está viviendo un momento crítico, ¿no? La semana pasada también se dieron una serie de situaciones como la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, la apertura de juicios probablemente de carácter penal, además en la justicia ordinaria de diputados que han sido acusados por el TSJ y levantada su inmunidad parlamentaria por la constituyente gubernamental. ¿Hacia dónde crees tú que nos puede llevar todo esto? Esto de alguna forma entorpece aquella hipótesis de que probablemente pudiera plantearse una negociación entre gobierno y oposición. Sí, entendiendo que la negociación no es una palabra, diremos, pecaminosa, ni mucho menos, sino que siempre está pendiente en cualquier conflicto político, pero esto aleja cualquier posibilidad de conversación. Tú no puedes atentar contra un parlamentario o contra el Congreso de la República, que por cierto yo siempre he dicho o sostengo que el Congreso es la máxima expresión de la democracia, porque está representada todas las tendencias políticas. Actuar contra el Congreso es actuar contra la democracia. Ese tipo de acciones contra el Parlamento, que ha sido condenado internacionalmente, además el Parlamento es la única institución en Venezuela que tiene una legitimidad de origen y además una legitimidad actual que tiene mucha fuerza, porque fue electa en unas elecciones esos diputados que fueron con la participación de todos y fueron aceptadas por todos, no así el resto de los poderes venezolanos. Entonces, actuar contra la Asamblea Nacional es actuar contra la civilidad y contra la democracia. ¿Hacia dónde nos pudiera conducir esto? ¿Hacia dónde nos puede empujar esta situación de seguirse profundizando y agudizando el conflicto? Bueno, el gobierno parece ser que cierra toda posibilidad de actuar democráticamente, de hacer una transición democrática, porque en la medida que va cerrando a los organismos que se encargan de eso, de la política, de la negociación, de la conversación, va cerrando espacio, la opinión pública y las propias instituciones van siendo excluidas de cualquier posibilidad de buscar un acuerdo para salir de la crisis. Si eso es así, esto conduce a otras opciones por las cuales yo no apuesto y creo que la mayoría del país no apuesta. Ahora, esto nos ha llevado a que Venezuela esté permanentemente, y con esto cerramos, Amalio, digamos, en el vértice de la pirámide internacional. Discusiones en la OEA, discusiones en la Unión Europea, un grupo de contacto creado, Organización de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, las grandes potencias, como se denominaba en la época de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, antes la extinta Unión Soviética, decidiendo el destino de los venezolanos. ¿Qué es eso? Es imposible. Sí, como Venezuela está en la agenda mundial. Incluso los colegas tuyos de Deutsche Welle, de la CNN, discuten el tema. Anoche había 4 debates en canales distintos, en idiomas distintos, sobre Venezuela, así como ocurre en los organismos internacionales que usted ha señalado. O sea, somos noticias, lamentablemente somos noticias por la situación trágica que estamos viviendo. Bueno, Amalio, te agradezco mucho, todos los comentarios. Lo último provoca seguir quedándose No, cómo no. Esa parte es muy interesante. Sí, pero bueno, de todas maneras, el tema universitario también con la más absoluta vigencia y pendientes. Y respaldo a la Universidad de Oriente. Todo nuestro respaldo como universitario y como UCEBista, que tú también eres UCEBista. Así es. Bueno, gracias, Amalio. Amigos, una pausa. Regresamos con Arte y Espectáculos.